informe que ha realizado el CREVA. Vamos a hablar con Jerónimo Echeverri, quien es integrante también de la mencionada entidad, para que nos cuente un poco más sobre los números que ha arrojado junio. Jerónimo, gracias por atendernos. Saludamos desde Primero Bahía, Rodrigo Lasdica y todo el equipo. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, gracias a ustedes por el contacto. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, una baja no bastante significativa respecto a lo que había dado el mes anterior, 4,5% ahora en junio. Sí, así es. A ver, es el sexto mes que venimos registrando bajas respecto del mes anterior, siempre recordando que vinimos de salto inflacionario muy grande sobre el fin del año pasado, y en ese sentido era un poco esperable que eso sucediera. Pero bueno, aún así es importante marcar algunas cuestiones. Por ejemplo, estamos en una inflación similar a noviembre de 2022, y en lo que tiene que ver con inflación núcleo, parecía la de enero de ese año, con lo cual estamos hablando de una caída bastante importante en ese sentido. Con este resultado, lo que fue la inflación acumulada ascendió a casi 92,4%, en lo que va del año me refiero, Sí. y respecto al mismo periodo del año pasado, un 282%. De todas maneras, son números muy altos, ¿no? Números altísimos. Sí. Siempre lo repetimos y hacemos hincapié en este punto, ¿no? Que si bien vemos la desaceleración, por ejemplo, en alimentos y bebidas, hacemos relevamientos semanales y, salvo lo que fue este mes de junio, veníamos registrando inflación por debajo de 1% semanal, que no se veía hacía bastantes periodos. Tenemos que recordar que sí, que venimos de un diciembre, enero y febrero que no habíamos registrado nunca desde que medimos precios, ¿no? Ahora, mirando en detalles, tenés mayores incrementos, el más alto en el rubro alimentos y bebidas, manteca y crema, 25,4%. ¿Cuál es la explicación de semejante incremento en este contexto que se supone está bajando todo? Bueno, en algunos casos hay productos como por ejemplo los lácteos que mencionás, que en algunas semanas entran en algún tipo de descuento por llegar a una fecha cercana al vencimiento, por ejemplo, y se tiene que deshacer del stock. Sí. Y a la semana siguiente vuelve la mercadería con fecha nueva y tenés este salto de precios, por ejemplo. Eso sucede mucho en lo que son lácteos. Ajá. Tienen fecha relevante de vencimiento, con lo cual suele pasar mucho. Claro. Pero bueno, más allá de eso, lo que mayor, incrementos mostró este mes en lo que es alimentos y bebidas fueron los productos estacionales, ¿sí? Las verduras, tubérculos y legumbres frescas, que está también mencionado ahí en el informe. Y bueno, después también productos como cacao y derivados, empanadas y pizzas, bueno, algunos otros lácteos que andan dando vuelta por ahí. Eso es lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, que cerró en un 5,1% y dio un leve rebote respecto al mes pasado. No sé si se acuerdan que nos había un 3,2%, en este mes hubo un leve rebote en ese capítulo. Y sí, te escucho. No, después en lo que tiene que ver con el resto de los capítulos, estamos hablando de esparcimiento en primer lugar, con un 6,4%. Que está aplicado básicamente por ajustes en plataformas de streaming, como puede ser Netflix, Spotify, Star Plus, las que tenemos en general nosotros, cines y teatros, y también en clubes y espectáculos deportivos de la ciudad. Te iba a preguntar, este 4,5% ¿es alguna especie de piso para este año o creen que puede seguir bajando un poco más? Mira, es bastante difícil precisarlo, pero bueno, a ver, en este mes tenemos ajustes de combustible que ya se dieron esta semana, y vamos a tener un ajuste de 50% en lo que es la tarifa de APSA, que va a poner un poquito de presión a la inflación de ese mes, con lo cual podría llegar a haber un rebote en lo que es julio. Pero bueno, es muy apresurado, afirmarlo con vehementemente por el hecho de que recién estamos comenzando el mes, ¿no? Claro. Y el gas también. Y el gas también sube, sí. El gas también va a subir. Bueno, aquí tenés otro componente que va a tener incidencia en lo que es sobre todo capítulo de vivienda y la inflación general también.
¿Cómo viste esto del proyecto a nivel nacional que hablan de un 4% más o menos de inflación? O sea, esto que les da, no sé, este número que les da... 140 a fin de año. Sí, 140 a fin de año. ¿Me hablas de IPC Index? Sí. Bueno, a ver, puede llegar a ser que esté cerca de ese número, de lo que tiene que ver con el 4 de este último mes, me refiero. Pero bueno, lo interesante es ver de qué se agarran, digamos, para llegar al 140 a fin de año. Yo soy cauteloso respecto a hacer proyecciones, digamos, de ese estilo, por el hecho de que no sabemos en el corto plazo cómo se va a desarrollar toda la situación económica, ¿no? Claro. Y se escucha mucho, bueno, algo recién explicabas con el tema de los lácteos, ¿no? Que se vencen, pero venimos escuchando ya hace un par de meses que está bajando la inflación, que justamente el descenso es porque no hay consumo, porque la gente no compra, entonces de alguna manera tienen que bajar los precios para vender. ¿Tiene algo que ver esto o es va por otro lado? Sí, a ver, está todo relacionado. Entiendo que principalmente esta aceleración de la inflación tiene que ver primero con que venimos de un pico muy fuerte sobre fin de año del año pasado, como lo mencioné, Sí. en otras, digamos, en otros eventos de aceleración de la inflación a lo largo de la historia ha pasado lo mismo, ¿no? Ante una devaluación o algún evento asociado a cambios de gobierno, etcétera, se dispara la inflación y en los meses siguientes se va acelerando paulatinamente y se entra en algún tipo de plan o programa económico que, bueno, después puede o no dar sus frutos y bueno, depende del caso, se vuelve al fenómeno inflacionario o no. Creo que tiene que ver un poco con eso y también lo que ustedes mencionan, ¿no? Digamos, lo que es la recesión económica pone también un poco un techo a ciertos aumentos, pero bueno, se han vivido procesos de desinflación que también pueden llegar a contradecir lo que estamos comentando, ¿no? Sí, periodos de caída de actividad económica y de inflación persistente en el tiempo, ¿no? Y la historia de siempre, el tema del dólar, si va atado o no a los precios, si el movimiento incide o no. Bueno, en algunos sectores incide más que en otros, esa es la realidad. Digamos que el argentino en general está muy atento al tipo de cambio, por cuestiones que tienen que ver con la historia económica del país, y en algunos sectores transables sobre todo, que están relacionados con el comercio exterior y demás, tienen mayor incidencia. Después se va derramando a lo largo del tiempo en la economía, en el resto de los bienes y servicios, pero bueno, la cuestión es que el dólar siempre está ahí metiendo ruido en lo que tiene que ver con los precios en la economía argentina. La gente en general, la gente común, tiene una idea de que, bueno, se han acelerado los precios en los últimos tiempos exageradamente y pensaba que, bueno, en la desaceleración iban a bajar, pero la realidad es que muchos ni se mueven. A ver, el índice de precios al consumidor es un promedio, con lo cual, claro, digamos, es muy difícil que veamos la gran mayoría de los precios bajando. Lo que sí vamos a ver, o estamos viendo de a poco, es precios que por ahí van viajando a una velocidad menor que lo que lo hacían en meses anteriores. Eso se refiere, digamos, a esta baja de la inflación que estamos viendo. Para que veamos precios que bajen en niveles generalizados, digamos, de forma generalizada, mejor dicho, estamos hablando del fenómeno contrario, la deflación, que es muy difícil que esto suceda en las condiciones actuales. Uh-huh. Y en medio de esta volatilidad que hay del dólar, ¿no? Que sube, baja, bueno, está en 1.400, un poquitito más arriba, el gobierno dice que no va a devaluar, pero la gente desconfía. ¿Qué se puede recomendar hacer para intentar cubrirse de alguna manera de una posible o futura devaluación? Bueno, si uno está planeando o tiene el escenario de devaluación dentro digamos, en el corto plazo, lo recomendable es obviamente posicionarse en moneda extranjera. Uh-huh. Pero bueno, en este caso, la administración actual parece bastante inflexible en este sentido de no modificar el llamado crawling peg de 2%. Sí. Con lo cual pareciera que eso se va a cumplir
y bueno, lo que tiene que ver con el dólar blue ya va por otro carril porque no lo maneja el Estado, ¿no? No maneja la administración actual. Pero bueno, hay que tener en cuenta la inflación que hubo en todos estos meses y el tipo de cambio paralelo se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, con lo cual no sería descabellado ver un salto en esa cotización en el futuro cercano, ¿no? Claro. Y de todas maneras, el crawling peg es lisa y llanamente una micro devaluación diaria, ¿no? O sea, de alguna manera... Es un ancla cambiaria. En vez de fijar el tipo de cambio, el hacedor de política económica lo que hace es decir, bueno, lo voy a ir haciendo variar a una tasa estable, pero por debajo de la inflación, Claro. para que no genere dudas sobre la consistencia de la desinflación que se está llevando a cabo, ¿no? Claro. Bueno, Jerónimo, te agradecemos por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí escuchábamos entonces la palabra de Jerónimo Echeverri, quien es integrante también del CREVA, economista, contando lo que han dejado los números de junio en nuestra ciudad, un 4,5% de inflación. Bueno.